es ingeniero nuclear, que después de Fukuyama y el sismo de Japón se interesó en María Tormenta. No, no es cierto. Pero es ingeniero nuclear, egresado del Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de La Habana. Egresó en el 2003, después hizo una maestría en matemáticas aplicadas en la Universidad de Cienfuegos en Cuba. Y finalmente hizo sus estudios de doctorado aquí en México en el posgrado de Ciencias de la Tierra en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, con el trabajo de tesis titulado Estudio de la inundación por marea de tormenta en el sur del Golfo de México mediante modelación numérica. Obel tiene ya 9 años de experiencia, bueno, 9 años de experiencia en Cuba con modelación de procesos ambientales y marinos y atmosféricos, y más de 20 años como programador, participando en proyectos para el Organismo Internacional de Energía Atómica, Pemex, Servicio Meteorológico Nacional, CENAPRED, así como muchas participaciones en cursos y congresos internacionales, campañas oceanográficas y de muestreo. Obel ahora está trabajando con el Water Institute sobre el plan maestro de modelación de manejo costero, y bueno, que es un poco lo que nos va a compartir hoy de lo que ha estado haciendo. Y pues sin más, te doy la palabra, Obel. Bienvenido. Pues muchas gracias, Cristian. ¿Pueden ver ya la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Estoy trabajando ahora con el Instituto del Agua de Water Institute of the Gulf. Ellos están en Louisiana. Ellos tienen unos proyectos, le llaman Coastal Master Plan, pero lo sacan como, tuvieron un primer proyecto en 2017, un proyecto que corrió por unos años, y ahora esta es la continuación de ese proyecto. Hay unas actualizaciones en cuanto al trabajo que se hace. No solamente tiene esta parte de la componente de marea, tormenta y oleaje, tiene muchas otras cosas, tiene parte de sedimentos y demás, pero la parte en la que yo estoy trabajando con Zach Covell, que es el investigador principal que se dedica a esta parte, es, digamos, el experto en ATSIR que tienen residentes ellos en el instituto. Está dentro del grupo de desarrolladores que contribuye al desarrollo del código ATSIR, el modelo de marea de tormenta que utilizamos. Él estuvo en todo la etapa anterior del plan maestro, han hecho cientos y cientos de simulaciones. Ahorita voy a explicar un poco más en qué consisten las actualizaciones que hemos estado haciendo para esta nueva versión, de esta actualización del plan maestro. Quiero señalar de que este proyecto está financiado por CPRA, que es el Coastal Protection and Restoration Authority, la Autoridad de Restauración y Protección Costera del Estado de Luisiana. Es financiado y ¿cómo se llama? Y también administrado o supervisado también por ellos para el Estado de Luisiana, que es de donde finalmente vienen los fondos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención lo van a ver, se lo voy a tratar de enseñar lo mejor posible, con todo este plan maestro, es que la zona de estudio es bien complicada desde el punto de vista de la topografía y las particularidades de la región. En especial, el hecho de que la ciudad de New Orleans está por debajo realmente del nivel del mar. Entonces, hay ciertas características que incluyen las mallas de modelación que se utilizan para la simulación, como es esto que pueden ver aquí en el mismo logo del CPRA, que son estos diques o barreras de protección para separar el océano y la tierra. Entonces, o el mar y la tierra, puede ser lagos y demás. De esto está llena la malla. Y voy a hablar un poco de las especificaciones y de demás, voy a algunos detalles, pero es algo que lo hace particularmente interesante y avanzado para este tipo de estudios. Entonces, la presentación de hoy, repito, está relacionada con la actualización de este plan maestro para el 2023. Las actualizaciones vienen en lo que he estado trabajando en los últimos meses. Son actualizaciones en la topobatimetría del modelo, actualizaciones en el uso de suelo, actualizaciones en las elevaciones futuras en estos
sistemas de diques, simulaciones de revalidación, porque evidentemente en la etapa anterior se validó todo y ahora como hay una nueva malla, actualizaciones y demás, hay que revalidarlo todo. Simulaciones de tormentas sintéticas y algunos requisitos, algo para filosofar acerca de cómo podemos hacer para que este tipo de estudios se realicen en México. Esto también es desde mi punto de vista personal, basado en los años de trabajo por acá y conociendo más o menos lo que se necesita en cuanto a infraestructura y demás para poder realizar este tipo de estudios. Entonces, poco para entrar rápido en materia, las actualizaciones de la malla de ellos, por ejemplo, esta malla es una malla no estructurada, como sabemos, como los que están familiarizados con el tema de las simulaciones de marea de tormenta, me conocen desde hace tiempo que he estado trabajando con mallas no estructuradas de elementos finitos. Como pueden ver, abarca todo el Golfo de México y la zona occidental del Atlántico, con esta única frontera abierta, bien alejada. Tratan de alejarlo lo más posible para todos los efectos de condiciones de frontera estén alejadas del dominio. Es algo curioso porque, por ejemplo, en esta malla se tiene mayor resolución en la zona del estado de Luisiana, esta zona aquí, pero el grupo de trabajo que trabaja en Texas o el que trabaja en Carolina del Norte tienen una malla similar con alta resolución solo en donde ellos trabajan. Y esta zona de la frontera sigue siendo la misma. Entonces, es los ficheros de configuración de ejecución o que permiten ejecutar este tipo de mallas muy similares entre los diferentes grupos de trabajo que ellos tienen, pues son prácticamente los mismos, porque digamos la cantidad de nodos que tienen en la frontera son las mismas y solo van variando la cantidad o dónde tienen la alta resolución. Son las mismas y hasta en las mismas posiciones prácticamente. Eso prácticamente nunca lo cambian acá y han seguido modificando solo las zonas de alta resolución. Es algo interesante en el trabajo que ellos han estado haciendo. Esta malla en particular tiene 1.578.000 nodos y estos números es más o menos unos pocos porque hay veces que se le agrega o se le va editando, cambiando resolución en ciertas determinadas zonas por cuestiones de estabilidad y demás. Aquí hay un pequeño zoom de esta región de alta resolución y este es un zoom en esta región aquí. Aquí está la ciudad de New Orleans. Este lago, esto que está aquí arriba es un lago que se llama lago Pontchartrain y este es el río Mississippi con todo su delta, su desembocadura del río Delta. Es uno de los ríos que están incluidos en el sistema y el otro es el Atchafalaya que tiene la desembocadura en esta zona. Son los dos principales, los dos ríos que están incluidos en el sistema. Esta malla, bueno, primero este número de nodos. Quiero solo señalar de que este volumen de nodos y demás es grandísimo. Los tiempos de cómputo son mayores, el tamaño de las salidas son mayores, pero también el preprocesamiento de los datos para estas mallas, trabajarlo, pues lo hacen más complicado. Todo son cosas que se tienen con más alta resolución, no solamente ríos, sino estructuras. Hay algunas líneas que se ven aquí, lo vamos a ver más detalles después, que pueden ser carreteras o del propio sistema de diques. Vamos a ver que está abundante, hay una gran cantidad de diques en toda esta región que permiten que todo el sistema funcione lo más seguro para la población de la zona. En cuanto a las actualizaciones de la topobatimetría del modelo, bueno, pues se utilizó un modelo digital de terreno que incluye ya topografía y batimetría, las dos cosas juntas, desarrollado por el USGS, el Sistema de Servicios Geológicos de los Estados Unidos, con una resolución de 3 metros de resolución. Y está todavía en una fase beta la salida de un nuevo producto de 1 metro de resolución para todo el estado de Luisiana. O sea, esto es una resolución grandísima. Entonces, con esta es una de las primeras cosas que actualizamos. Tenemos que actualizar la batimetría, la topografía, basado en esta nuevos modelos digitales de elevación actualizados. Una de las cosas que primero hicimos fue que en el estudio anterior no se hicieron estudios o se hicieron
bueno, se hicieron todos los mapas que salieron es un mapa que se llama de la máxima envolvente de todas las inundaciones, de todas las simulaciones. Es la inundación, hasta dónde llegó inundación en todas las simulaciones. Estaba muy cerca de esta línea que está aquí, que es una interestatal. Ya estaba llegando a esta frontera. Y entonces, una de las primeras tareas que hice cuando empecé fue extender el dominio en esta zona, toda esta parte en rojo. Por eso hay una diferencia grande entre esta malla, la nueva malla y la anterior del 2017. Fue porque se extendió el dominio en esta zona. ¿Okay? Entonces, ese fue el primer trabajo. Curiosamente, no se trabaja la malla desde cero. Se recorta solo esta sección, se extiende la malla y se vuelve a empatar a la malla grande. Entonces, las actualizaciones que se necesitan se hacen localizadas, pero no trabajando con la malla grande de 1.5, 1.6 millones de nodos, sino que se hace por secciones, por pequeñas submallas, más pequeñitas, más fáciles de manejar por todos los programas. Esta es la diferencia de batimetría, topografía con respecto a la malla que se utilizó para el plan maestro del 2017. En cuanto a los cuerpos de agua, como pueden ver, prácticamente no hay cambios, pero se actualizaron selectivamente para evitar discontinuidades, porque a la hora de empatar diferentes DEM de este tamaño de resolución, pues hay algunos errores, y entonces algunos cuerpos de agua sí se actualizaron. Creo que esta no es la última versión. Este lago lo actualizamos en la última versión de la malla. Estos cambios tienen impacto directo en los datos del modelo ALCIR, o sea, por el ajuste vertical de algunos cuadrantes. Por ejemplo, vean esta zona, se pueden ver los cuadrantes de las cartas que se utilizaron para generar el modelo digital de terreno. En algunas zonas se ve mayor la diferencia. Eso es normal, pero tampoco preocupa mucho, porque ya estas son zonas que prácticamente no llegan a la inundación casi nunca. Entonces, las zonas más relevantes es lo que más interesa actualizar. Y en estas zonas, pues, se tiene una menor elevación, hay una diferencia negativa. Casi todos los mapas los trabajan en pies ellos, por el sistema de nomenclatura o de unidades utilizados en Estados Unidos. Está negativo, o sea que el mapa anterior tenía mayor elevación, precisamente porque esta zona tiene mucha subsidencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué nivel, qué más se ha hecho aquí? Bueno, se actualizó el uso de suelo. En cuanto al uso de suelo, USGS desarrolló un Land Cover, un mapa de una cobertura de suelo y uso de suelo de 10 metros de resolución con 64 clases. Lo que se había utilizado en el plan maestro anterior era el producto CCCAP de 2016, que solo tenía 24 clases. En este nuevo mapa de cobertura de vegetación, de uso de suelo y de tierra, provee clasificaciones por especies dominantes en lugar de algo más genérico en cuanto al uso de suelo. O sea, si antes decía bosque húmedo paleustrino, ahora dice bosque de abetos, ahora bosque de no sé qué, bosque de no sé qué y bosque de otro. O sea, ya va diciendo por clases, por especies, que te ayuda a identificar mejor ciertos factores que se necesitan para el modelo. Es lo que describo después. Entonces, esas 24 clases ahora están utilizando 64, pero además, ese CCCAP tenía 30 metros de resolución, ahora el nuevo que han elaborado tiene 10 metros de resolución. Es 3 veces más resolución espacial. En realidad es como cada cuadrante que había antes está ahora dividido en 9, ¿no? Este nuevo mapa no cubre la extensión del modelo ALCIR completo. Ya ven que es toda la costa de Estados Unidos y el Golfo de México, por lo que se utilizó CCCAP de 2016 como relleno del fondo. O sea, se completó la parte interior donde está la actualización con este de 10 metros. Y se unieron las dos coberturas usando las 64 clases, manteniendo estas 64 clases que tienen mayor descripción. ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza para calcular 3 atributos nodales en el modelo, que son los coeficientes de Manning, la rugosidad de la superficie y canopy. Describiré un poquito rápidamente, y quiero mostrarle cómo quedan las diferencias, los mapas actualizados y demás, pero simplemente, por ejemplo, el canopy, entiéndanlo como es un valor 0 o 1, apagado
o encendido el efecto del viento sobre un punto determinado de la malla. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, si estamos en el mar abierto, un nodo de malla que está en el mar, pues el viento puede actuar ahí sin problema. Pero si estamos en una zona boscosa y hay agua o inundación en esa zona boscosa, por la cobertura que tiene la vegetación, el viento no puede llegar a provocar un efecto sobre esa agua que está hasta abajo. Entonces, ahí tenemos la opción de apagar el viento en ese nodo en particular. Entonces se hacen mapas de canopy, ya les repito, 0,1 apagado o encendido, de que si activas o no el uso del forzamiento de viento en ese nodo en particular. Y eso hace más realista el no estar aplicando el viento todo el tiempo en todos los nodos, porque realmente hay zonas muy boscosas de manglares muy tupidos donde realmente no aplica, no deberías estar aplicando el arrastre del viento. Sin embargo, ese es en cuanto al canopy. En cuanto al Mannings, da una medida de la rugosidad, de los efectos de rugosidad del terreno. Este es el cambio que ha habido en el coeficiente de Mannings desde la versión de la malla anterior del 2017 a la de ahora. Como pueden ver, hay zonas como esta, en la parte alta del Achafalaya, que hasta allá no llegan las inundaciones, pero que tienen por mucho cambio en la topografía, en la vegetación, las clasificaciones de la vegetación, hay esta cuadrante parcheado. Lo demás que se pueden ver aquí, incluso se pueden ver carreteras y demás interestatales. Ese es el cambio que ha habido en Mannings de un modelo, de una versión a otro. En el cuanto a la rugosidad de la superficie, esto se calcula cada 30 grados. Y el concepto es el siguiente. Tiene que ver con la dirección desde donde sopla el viento. Entonces, imaginemos que estamos aquí en el lago Achafalaya, Pontchartrain, mejor dicho. Este es el río Achafalaya, el lago Pontchartrain. Si estoy en un punto aquí en el lago, cercano a la costa, y el viento sopla desde el sur, pues nada le impide al viento que tener un efecto sobre el punto en que yo estoy. No tiene nada que le impida, está el lago, y entonces el viento va a soplar, digamos, con todo su efecto, va a dejarse sentir todo su efecto en el punto en que yo estoy. Pero si el viento viene desde el norte o desde otras direcciones donde la vegetación es alta, digamos boscosa, yo estoy en un punto muy cercano a la costa, eso va a provocar una especie de sombra sobre donde yo estoy y el efecto del viento ya no va a ser completo, se va a disminuir. Eso es lo que hace este atributo nodal en cada punto. En función de la dirección del viento se calcula en 12 direcciones, o sea, cada 30 grados, se varía el efecto del viento. Y para ello se calcula 10 kilómetros viento arriba. O sea, se revisa el uso del suelo 10 kilómetros viento arriba para saber en esos 10 kilómetros con el uso del suelo que había y el efecto que tendrá hasta llegar al punto donde yo estoy. Para cada punto y calcular cada coeficiente en cada una de las direcciones se necesitan procesar millones y millones de puntos del mapa de cobertura de uso de suelo, porque recuerde que ahora tiene una resolución de 10 metros. Entonces, es un cálculo intensivo y que se ha optimizado con varias herramientas, programación en C y paralelo y demás. Las ventajas para el modelo es que generan unos campos de viento mucho más realistas, un forzamiento mucho más realista sobre el modelo. Por ejemplo, esta es la dirección, digamos, 1 de 12, 0 grados, o sea, es un viento en esta dirección. Este es el efecto que provoca, realmente esto es el cambio, disculpen, en este factor para la malla actual y la malla anterior. Pero pueden ver esta diferencia por el cambio de vegetación que hay aquí cercano a la costa en el lago. Miren ahora, con 30 grados, o con dirección 3 y la dirección 6. Este efecto, voy atrás, tiene en cuenta la dirección desde donde sopla el viento. Entonces, para cada punto, en función de la dirección, se aplica este coeficiente de rugosidad
o que limita el efecto del viento en cada uno de esos nodos. Tercero, estuvimos actualizando, haciendo el inventario de los sistemas de diques para futuras elevaciones, para el cálculo de las futuras elevaciones que estos van a tener. Por ejemplo, estos son un sistema de diques mantenidos y muestreados por el US Army Corps of Engineers, USACE. Estos incluyen el río Mississippi, la Chafalaya, y todo este sistema de diques que están alrededor de New Orleans, que son, digamos, los principales y los más importantes, y a otros varios que están alrededor del río Mississippi. Las alturas de estos ríos, en el Mississippi y en el Chafalaya, fueron actualizadas desde el plan maestro anterior. Entonces, desde el 2017 ya se han hecho nuevos muestreos para determinar las alturas reales a las que están estos diques, y entonces se tienen datos actualizados. Es necesario entonces recalcular las condiciones actuales para poder hacer los cálculos a futuro. Para los cálculos a futuro se tienen ciertas recomendaciones acerca de cómo calcular las elevaciones de este sistema de diques, especificaciones de USACE que incluimos en estos cálculos. Por ejemplo, este sistema de diques principal, el que está en rojo acá, los colores más cálidos o más rojos significa que se han mostrado más recientemente. Los más fríos son estos, son los que hace mucho más tiempo que no se muestrean. Estos se tienen datos actualizados, y lo que se pretenden con estos es que siempre cumplan ciertos estándares. Sin embargo, toda la zona tiene subsidencia. Entonces, entre los criterios que están es que algunas zonas pues se van a dejar que la subsidencia haga su trabajo, y la altura de estos diques va a ir bajando con el tiempo en los futuros años. Pero en otros lugares hay indicaciones de qué nivel de diseño deben tener hasta el 2065. Aprobado por diseño, tienen que estar hasta tal nivel en el 2065. Entonces, lo que se va haciendo es, digamos, una interpolación lineal hacia arriba, pero siempre redondeando medio pie hacia arriba. Eso lo explico mejor en esta diapositiva. Por ejemplo, en un punto de este dique, cómo quedan las proyecciones a futuro de estas alturas del dique, pues queda algo así: 16.5, 17, 17, 17.5. ¿Por qué? Porque la manera en que USACE trata de mantener esto es que ellos, si ven que el dique está muy bajo con respecto a lo que debería ya tener ese año, ellos lo suben hasta una medida de medio pie, y así puede seguir varios años, para no estarlo todos los años actualizándole 2 ladrillos más. ¿Sí me explico? O sea, suben medio pie, y ahí puede estar varios años hasta que después necesiten actualizarlo otra vez, y ya así hasta lo máximo de diseño que ellos tienen aprobado para ese punto y esa zona. En el caso particular del río Mississippi, de los diques que están alrededor del río Mississippi, tienen que cumplir un requisito de flujo por ejemplo, de 1 millón de pies cúbicos por segundo, máximo. Entonces, la altura aprobada por diseño es una tal que no permita que se exceda esa cantidad de flujo cuando el río Mississippi esté trabajando o esté descargando agua. Además, como les decía, está actualizado un nuevo mapa de tasas de subsidencia en todo el estado de Luisiana, que permite hacer estos nuevos cálculos. Y esta base de datos que hemos preparado con todos los diques, no son solo estos, hay otras actualizaciones, hay otros sistemas de diques y de proyectos más locales. Algunas, a ellos no le llaman, este estado no le llaman municipios, se le llaman parroquias. Algunas parroquias han hecho financiado la toma de muestras de los diques de su propia parroquia, de sus sistemas, y estos contribuyen al sistema de todo el estado. Entonces, hay más diques que estos que están aquí, lo van a ver después en el mapa, actualizados en diferentes zonas por proyectos más pequeños, no por USACE, y todos esos se han integrado en una sola base de datos común, que es más actualizada, es lo más actualizado que se tiene en el estado en estos momentos. Eso se ha hecho en estos meses. Está en revisión por USACE en estos momentos esa base de datos. Con respecto al sistema de diques,
esto es una imagen en 3D, para que puedan ver a lo que me refiero de toda esta parte del sistema de diques. Este es el río Mississippi, tiene todo esto, estos diques que permiten, de alguna manera, evitar que la inundación se propague o inunde, o la marea de tormenta inunde ciertas regiones. No todos los diques tienen el mismo tamaño y no todos se mantienen de igual manera. Este que está hasta acá, que se ve más alto, es el que les decía que es de los principales, de los que sí se mantienen a fuerza, pero como pueden ver hay unos más bajitos que en estas regiones hay viviendas también, pero que también se pueden inundar. De hecho, estos se inundan muchos más que toda esta región. Para enseñárselo en un modo más ilustrativo, este es el lago Pontchartrain. Aquí está el mismo sistema de diques que le estoy hablando. Esta es la zona de la ciudad de New Orleans. Esto está por debajo del nivel del mar. Entonces, este sistema de diques es muy importante que no falle, porque realmente toda esta zona está por debajo del nivel del mar. Y con la subsidencia sigue disminuyendo su altura. Entonces, no solamente está el sistema de diques, hay algunas cosas que son como carreteras interior de la ciudad muy importantes, estructuras muy grandes que hacen parteaguas en diferentes regiones. Hay otras sí, sistema de diques, hay unos canales en el interior de la ciudad muy importantes que permiten comunicar el Mississippi con el lago, esta se descarga. Este es el sistema que les dije que es principal, que no puede fallar. Hay algunas cosas que siempre hay que revisar cuando esta es una ayuda. Por ejemplo, esto que está acá, en esta zona, son de las interestatales. Se ve así porque hay regiones donde tienen pasos elevados, estos sistemas en puentes y demás, pero hay veces que son demasiado artificiales, aunque no provocan problemas. En algunas otras regiones se evita el uso de este sistema, esta formulación del diques, que realmente se llama en el modelo CIR, se maneja como levees o weirs en inglés, y se utiliza esto, o sea, se hacen en alta resolución esas carreteras, no son diques realmente, son carreteras, para que pueda tener el mismo efecto. Aquí, por ejemplo, hay una que se ha actualizado, es una vía de tren, y aquí está la carretera por al lado creo que esta es la vía de tren, es la carretera al revés, pero se unen finalmente aquí, y aquí manchan una al lado de la otra. Entonces, eso antes estaba en esta formulación de diques, y se ha cambiado para que sea de esta alta resolución. Esto es todo un reto, hacer todas las interpolaciones, porque si haces una interpolación normal para este nodo, utilizando un promedio de los nodos alrededor, pues como es una estructura elevada, atípica, fuera del promedio que está alrededor, pues la bajas demasiado. Entonces, tienes que utilizar unos criterios de interpolación selectivos, con más cuidado y demás. Esto que está acá, quería comentarles en particular, este es el río Mississippi, y cuando excede el nivel de descarga de aquel millón de pies cúbicos que les mencionaba, esto es un derivador, se abren estas compuertas y se deja que pase de ese flujo hacia el lago Pontchartrain. Y de esa manera logran bajarle al flujo que viene río abajo y que pueda provocar problemas de inundación en esta zona por el tema del río. Hay otras regiones acá con más sistemas de levees, carreteras y demás. Por ejemplo, esto se ha actualizado, ya estos son carreteras elevadas, no se utiliza esta estructura. El problema de utilizar esta formulación es que es un problema para el modelo de oleaje. El LATSIR no tiene problema, pero el SWAN, el modelo de oleaje, no le gusta mucho en la formulación que se hace al respecto, y entonces se trata de evitar el uso, aunque es necesario a fuerzas en algunos lugares. ¿Okay? Entonces, esta es una complejidad increíble, pero es muy necesario incluir en el modelo para principalmente este tema de que esta zona realmente está por debajo del nivel del mar. ¿Okay? Entonces, regresando a la presentación, ¿qué simulaciones se han estado haciendo? Bueno, las validaciones del modelo están realizándose aún. Estos resultados no son los finales. Digamos, todavía estamos procesando, ya hicimos las primeras simulaciones de validación. Si encontramos algo que provoque inestabilidad, corregimos la malla y volvemos a lanzar las simulaciones, etc. Pero estos resultados son más o menos los que tenemos hasta ahora en cuanto a revalidación. Este es el caso para validación se corren
huracanes históricos, 5, 6, 7 de ellos, en particular más importantes: Katrina, Rita, Gustav, Isaac, Ike. Son de los huracanes más fuertes que han golpeado la región en los últimos años y que se tienen datos para ello. Este es un mapa de la elevación máxima de la superficie del agua que se obtiene al final de toda la simulación, donde tienes un registro en cada nodo de la máxima elevación que tuvieron. El modelo calculó en ese punto. Esto, repito, está en pies, porque así lo suelen utilizar ellos en Estados Unidos. Si lo ves desde el punto de vista de ellos, pues le multiplica por 3 el nivel de precisión. Pues como 1 metro es como 3 pies y algo. Entonces lo pueden ver con un poco más de nivel de detalle, pero simplemente por el sistema de unidades que utiliza. Esta es la elevación máxima de la superficie del agua en pies y la altura de ola significante máxima que sale del modelo de oleaje con su dirección para el huracán Katrina. La validación de la elevación máxima, se tienen cierta cantidad de estaciones que registraron su valor y demás en toda esta zona. Se comparan el modelo contra las observaciones, todo esto está en pie, se hace el ajuste y se identifican los puntos que más o menos son un problema, que dan menos, que diferente de la tendencia, donde lo hacen mejor el modelo, se puede ver representado espacialmente en el ajuste. En cuanto a las salidas del modelo contra las observaciones del oleaje, hay observaciones de boyas de diferentes lugares. Entonces, aquí tienes la curva de altura significante en esta estación, la dirección del oleaje, el periodo pico del oleaje y el periodo medio del oleaje. Entonces, tienes lo modelado contra lo observado. Y no está tan mal. En esta zona más cercana a New Orleans, pues vemos que la altura significante, el modelo reproduce bastante bien. Lo que está, en cuanto dice modelo versión 04A y 17A, 17A es la antigua, es la del 2017, del plan maestro anterior. La versión 04A es la última. Bueno, cuando salieron estas validaciones ya vamos por la 05E, actualizándole pequeñas regiones. Y esta es la dirección del oleaje, lo mismo, ¿no? Entonces, las mismas componentes de variables, solo algunos ejemplos en algunas estaciones. En el caso del huracán Rita, por acá fue por donde entró el huracán, la mayor elevación fue en esta zona, pero también hubo inundaciones en esta parte. Esta es la zona que trata de evitar que se inunde. En el caso de Katrina pueden ver de qué parte de New Orleans, de todo este sistema de diques se inundó. Rita, elevación máxima, altura de ola significante máxima, sus validaciones, comparación contra observaciones, en los registros máximos, en estos lugares donde tenemos las mayores diferencias. Son zonas donde hay canales muy pequeños. Todo esto tiene unos sistemas de lago en conexiones de canales muy complejas. La mayoría se tratan de reproducir el modelo, pero pues, falla en algunos lugares. Esta es la proyección. Rita siempre ha sido un huracán que normalmente el modelo sobreestima casi siempre en las observaciones que han hecho. En cuanto al oleaje, pues no les va tan mal, tampoco en la validación, altura de ola significante, en dirección, y en estas estaciones que están un poco más cercanas a la zona de arriba, pese que se ve el cambio de dirección del pico de oleaje y del oleaje medio. Incluso cuando esta zona ya empieza desde Texas y está fuera de la zona de alta resolución del modelo. En el caso del Gustav, esta es la zona de mayor impacto del huracán, que más inundó. Esta zona que está ligeramente naranja, más clarita que esta que está acá, es una de las zonas que le enseñé que tenía el sistema de diques, era más bajito que el principal y que sí se inunda, pero pues de alguna manera hasta cierto nivel están protegidos. Esta es la altura significante máxima con su dirección y demás, las zonas que inundan. Como les decía, el modelo hubo que extenderlo esta parte porque en algunas simulaciones se empezaba a acercar a la frontera de esta interestatal. Entonces, esta parte se agregó nueva al dominio, está norte, aquí en esta zona. Las
comparaciones de la elevación máxima contra las observaciones, pues no van tan mal. Para el huracán Gustav, siempre más altas donde mayores efectos tuvo el huracán. Y en las comparaciones puntuales para el oleaje, ahí, aunque se tengan las estaciones, no siempre significa que hay datos, hay veces que se dañan los sensores y demás, pero las variables que se puedan medir pues, son muy útiles para comparar el desempeño de los modelos. Esta es otra estación un poquito más cercana a la ciudad, bueno, a esta zona. Como si vemos rápidamente, en esta zona tenemos un pico de oleaje de altura significante que puede llegar a 34 pies, pero aquí en esta zona pues apenas llegó a 5 o 6. Entonces son diferencias muy importantes y el modelo logra capturar. Sin embargo, por ejemplo, las observaciones aquí del pico de oleaje, pues el sensor, el modelo no tiene datos válidos. En el caso del huracán Ike, entró más al oeste, también se utiliza para la parte de validación. Fue un huracán muy monitoreado desde el 2008, igual que el Gustav. Los valores que se tienen de observaciones son bastantes regiones y estaciones. Y estas son las validaciones. En cuanto a estaciones, pues se reproducen muchas de ellas el comportamiento, las alturas máximas de ola. A veces no hay datos disponibles, pero las tendencias son bastante buenas. En cuanto a las simulaciones de tormentas sintéticas, bueno, pues una vez que se ha hecho la revalidación, ya vemos que esta malla da resultados similares a lo que se tenía anteriormente en los estudios anteriores, porque tampoco es que va a dar algo totalmente diferente, o sea, se trata de que se reproduzcan estos eventos históricos. El estudio comprende la utilización de huracanes sintéticos que se han elaborado con diferentes metodologías, que puedan, de diferentes categorías, que puedan ir con diferentes trayectorias que impacten la región. De estos huracanes se utilizaron también en el plan maestro anterior. Ahora se van a simular nuevamente con estos huracanes sintéticos, utilizando esta nueva versión de la malla, actualizada con todos estos cambios en topografía, batimetría, con el uso del suelo, el cambio de uso del suelo, lo que implica para los parámetros nodales, para los atributos nodales del modelo, con toda la actualización de los sistemas de diques, y además se recalcula la elevación inicial del nivel del mar en el Golfo de México. Hay datos actualizados del flujo de los ríos, el Chafalaya y Mississippi, basados en nuevos estudios de USACE. Entonces, todas estas cosas son para hacer las simulaciones de estas tormentas sintéticas, que son la base. Se toma el año 2020 como la base del estudio, pero después se hacen simulaciones para los años posteriores, hasta el 2070, con cierto incremento del nivel del mar proyectado y cómo esto estaría afectando al futuro. Entonces, las cientos de simulaciones que se hacen con estos huracanes sintéticos después se multiplican por todos los años a futuro que quiera repetir las simulaciones. Es parte del trabajo que estamos prácticamente comenzando en estos momentos, que son las simulaciones sintéticas. Ya tenemos los primeros resultados. Por ejemplo, esta tormenta 186, la elevación máxima, una tormenta que viene con esta trayectoria, provoca esta elevación máxima en toda la simulación. Otra tormenta 402 que tiene esta trayectoria, otra que recurva y entra por la zona oeste del estado. Entonces, aquí hay una animación de la primera 90 simulaciones, digamos, son como una selección de las otras. Algunas, aunque te mantenga la trayectoria, están cambiando la intensidad del huracán. Entonces, por eso provocan menos elevación. Todo este estudio, repito, hace la base para las condiciones actuales en 2020 y luego se tiene que repetir en condiciones futuras, para la cual sirven las actualizaciones en el nivel de los diques que ya estuvimos calculando, la base de datos que estuvimos creando. Eso significa actualizar la malla en esos nodos, en esa zona, las elevaciones que van a tener esos diques a futuro, para poderlas utilizar en las siguientes simulaciones. Entonces, finalmente, para llegar al último tema, para dejar más tiempo a conversar, quisiera hablar de los requisitos
para este tipo de estudio en México, ¿no? Entonces, algo que quizás puede parecer intuitivo, pero que son las cosas fundamentales para este tipo de estudio. Lo primero es que necesitamos datos de alta resolución. Podemos empezar con cosas básicas y es la manera de comenzar. Pero si se quiere llegar a niveles de detalle, a estudios socioeconómicos de precisión, se necesitan modelos digitales de terreno, modelos mapas de cobertura de suelo y uso de suelo de alta resolución. A la izquierda tengo el mapa actualizado que tenemos para México de 1 kilómetro de resolución generado por el INEGI o qué es lo que tenemos disponible para utilizar. Por ejemplo, en la zona de Veracruz podemos ver que los píxeles son claramente identificables y el mapa pues no tiene toda la cobertura, digamos, de toda la línea de costa, ni el nivel de detalle de carreteras importantes, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues es lo que hay. Esto, por ejemplo, es un cuerpo de agua, la laguna de Mandinga, y tiene pues dedicados 5 píxeles a ella. Aquí quizás hay una pequeña laguna, un uso diferente, pues ahí están dedicados otros píxeles de otro tipo. Pero el puerto, pues, está representado con un solo cuadrante, un solo cuadrito, y eso dificulta mucho las estimaciones, los cálculos, la preparación de datos que puedas hacer para las modelaciones de alta resolución. No solo para esta zona, sino para las demás zonas de interés donde quieras evaluar estas inundaciones. A diferencia, por ejemplo, este es el mapa de uso de suelo de 30 metros de resolución, no el de 10 metros, el de 30 metros. Esta es la ciudad de Baton Rouge, que es la capital de Luisiana. Está río arriba en el Mississippi, que es este. Se puede ver el nivel de detalle como hasta cuadras, ¿no? O sea, este es el nivel de cómo están las viviendas, el cultivo, las zonas de cultivo, demás los tipos de cultivos, pues prácticamente, o sea, un nivel de detalle, y este no es el de 10 metros. Todos estos sistemas de barreras o islas, actividades que se han ido cercanas a la costa y demás, todo ese nivel de detalle, esto y solamente de 30 metros. Evidentemente, ¿cómo se genera esto? Pues se generará con diferentes instituciones las que lo hagan, pero la cuestión es que si se quieren estudios de alta calidad se necesitan datos, de alta resolución se necesitan datos de alta resolución. No les presento los modelos digital de terreno de México, ni el que ellos tienen para el estado de Luisiana. Estaba hablando que el de ellos era de 3 metros y que están trabajando en uno de 1 metro de resolución. El que tenemos acá, pues tenemos algunas zonas con LIDAR con datos de 5 metros, que son muy buenos, pero solo son de la parte de tierra, no tienen nada con respecto a las zonas de lagunas y ríos. Entonces, en estas zonas, el LIDAR lo que ves es la superficie del río, no ves la profundidad, no tienes sin embargo, el DEM que ellos utilizan, pues ya está preparado con todo, con las profundidades de los lagos, los ríos y demás, que te facilita introducir eso en los modelos, ¿no? Entonces, se necesita eso. ¿Quién lo debe hacer? Pues no me toca a mí responderlo. Son de las instituciones, pero es algo que se necesita. Se necesita además supercómputo y almacenamiento. Mucho almacenamiento. Pero principalmente supercómputo. Correr estos modelos en máquinas personales no es viable. Nosotros estamos en estos momentos, hay diferentes opciones de uso. Ellos tienen acceso a diferentes sistemas de supercómputo que estamos utilizando en estos momentos para este plan maestro. Es el supercómputo que tienen en la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh Supercomputer Center. Se llama Bridge 2. Existía, estamos utilizando Bridge 1, pero apenas ahora en febrero empezó a funcionar el Bridge 2. No, disculpen, en enero. El 9 de enero empezó a funcionar Bridge 2, que tiene una actualización donde 488 nodos de memoria regular memory, se llama, memoria regular. Cada uno de ellos con 2 procesadores AMD EPIC de 64 core cada uno. O sea, cada nodo tiene 128 hilos, tienen apagado el hyperthreading, y cada nodo tiene 256 GB de RAM. Nosotros
teníamos acceso a un programa de uso usuarios tempranos, o sea, al principio para evaluar por el primer mes, evaluar el sistema. Ahí pudimos lanzar muchas simulaciones y, por ejemplo, cuando lanzamos estas 90 simulaciones, de los 488 no todas entraron simultáneamente, le pedimos un nodo a cada una, porque con esta cantidad de cores facilita el que te evites utilizar el ancho de banda por la red, aunque es una red de muy alta velocidad, InfiniBand de 200 gigabits por segundo, pero al utilizar un solo nodo para cada simulación te evitas utilizar la topología de la red. Entonces lanzamos 90 simulaciones, entraron todas simultáneamente, y los resultados se tenían al día siguiente. O sea, fueron 14 o 15 horas de simulación para estas tormentas sistémicas, con todos los días 5 días de preparación de spin-off de los ríos, de flujo de los ríos y demás. Entonces, se necesita mucho espacio de almacenamiento para guardar todas estas salidas, pero lo más interesante es que en México tenemos estas capacidades de supercómputo, lo que a veces están subutilizadas, o no se le da el peso que se necesita, o no hay una estrategia a veces nacional para abordar este tipo de trabajo. Por ejemplo, esto en la Universidad de Pittsburgh está abierto a proyectos que lancen desde cualquier parte. Evidentemente se pagan, pues tienen diferentes fondos y demás, pero una estrategia similar podría haber en el país. En la UNAM existe MISTLI, con no sé cuántos teraflops de procesamiento, capacidad. Pero si existiera una estrategia donde esta capacidad de cómputo se abriera no solo a proyectos internos, ¿no?, sino a otros proyectos externos, se cobrara por este uso en la parte adecuada que se lleva, podría ser atractivo para alguna gente utilizar esta capacidad de supercómputo en lugar de generar su propia capacidad en sus pequeñas instituciones, o hasta que tengan un proyecto grande. Entonces, quizás sí yo abogo, es importante que tengamos capacidad de supercómputo local en nuestros grupos de trabajo. Eso es muy importante porque tenemos que preparar condiciones, probar nuestros sistemas, ver cómo funciona y demás, pero para aplicaciones de este tipo ya mayores, con cientos y miles de simulaciones a hacer, es recomendable tener un servicio, un lugar de supercómputo que podamos utilizar en alguna institución dedicada todo el tiempo a esto, que se ocupen del mantenimiento y demás, y pagar la cuota necesaria, pero tener acceso a este supercómputo, hacer nuestras simulaciones responsablemente y utilizarlo para generar resultados, ¿no? Entonces, es un tema complicado en el país, muchos grupos de trabajo independientes, pero la idea, creo que debería haber un esfuerzo por estrechar lazos, hacer más colaboraciones y llevar al sistema de ciencia, quizás también hasta el gobierno, la necesidad de unificar esfuerzos para, no sé si existen centros de supercómputo en el país que puedan dar esta capacidad, en que se puedan utilizar, que estén actualizados, que puedan responder a las demandas de los diferentes proyectos y requerimientos. Este supercómputo se utiliza para muchísimas cosas en Bridge, muchas cosas de parte molecular, de medicina molecular, incluso de COVID y 1000 cosas más. Diferentes tipos de proyectos aquí se utiliza para esta parte, en el grupo de lo que estamos haciendo, pero si fuera necesario más cómputo, tienen acceso a cómputo en Louisiana State University, en Texas, a otros equipos de supercómputo que podrían rentarse, o incluso Amazon o IBM, ¿no? Entonces, en función de las necesidades, es algo muy importante para esta cantidad de tipos de estudios. Lo otro que se necesita son también datos para validación. Por ejemplo, este es el mapa de todas las estaciones que utilizaron en aquellas 4, 5, 6 tormentas que le enseñé. Como pueden ver, son muchísimas estaciones que se utilizaron para validar. Y nosotros, a veces nos cuesta trabajo encontrar datos para validar algún evento histórico, 1 o 2, gracias que tenemos la red de servicio mareográfico nacional. Son de las pocas redes que han estado funcionando por muchos años, que se han reactivado en los últimos
en la última década, un poco más, pero es muy importante los datos para validación. Entonces, el otro sentir en esta parte es que tiene que haber alguna manera de que los datos que se generan con fondos públicos sean públicos para todo el mundo. No que tengo que mandarle un correíto a fulanito, para que entonces a ver si me manda los datos. Lo que quiero decir es que sean de fácil acceso, para que los investigadores puedan trabajar, para que puedan, evidentemente, dar los créditos necesarios. Pero si fue algo, es mi sentir, repito, mi punto de vista, después lo comentamos más. Pero si queremos esto, si se necesitan datos para validar que también lo están haciendo los modelos, y miren una pequeña área de estudio como el estado de Luisiana, la parte que tiene en costa, la cantidad de estaciones que estamos utilizando solo para el registro de elevación máxima del mar, sin contar las demás boyas y demás del sistema de la NOAA y otras estaciones que sirven para validar mar afuera, costa afuera. Y por último, evidentemente necesitamos proyectos que financien todo esto, hasta nuestro cochinito, nuestra parte personal de poniendo horas extras, vamos a decir, para echar adelante todos estos proyectos. Yo sé que el tema de la ciencia actualmente, los recortes presupuestales en México son un problema, pero el llamado es a unificar esfuerzos, hacer proyectos inteligentes que sean de impacto para las comunidades localmente. En este proyecto financiado por el Estado de Luisiana, es porque les interesa, después con las salidas de este modelo, en toda esta parte, hay otro grupo de trabajo que hacen estudios socioeconómicos en cantidad de inundaciones, los periodos de retorno, los calculan, todo lo demás, y los costos en los diferentes lugares, la economía, todo lo que se ve afectado por este tipo de eventos, son capaces de dar números y decir, con este proyecto, si hacemos esta modificación, si agregamos esta barrera, estos diques en esta zona los subimos hasta tal nivel, son proyectos que se pueden hacer, implican otra vez cientos de simulaciones, podemos reducir el costo estimado de reducción son de no sé cuántos billones de dólares, ¿no? Billones como los manejan los americanos, miles de millones. De billones de dólares. Y entonces, haciendo ese proyecto que cuesta no sé cuántos millones, y estos estudios que cuentan no sé cuántos millones, realmente estamos reduciendo en los próximos 30, 40, 50 años en cierta inmensa cantidad más el número de pérdidas económicas y de vidas humanas. Entonces, por ahí sale la justificación para todo este tipo de estudios y invertir en este tipo de infraestructura. O sea, ya sea en supercómputo, en desarrollar modelos digitales del terreno en un metro de resolución o de mapas de cobertura de suelo clasificado ahora no en 26 veces, sino en 64 clases a 10 metros de resolución. O sea, se invierte en esto porque el costo-beneficio a la larga local puedes estimar y calcular y darte cuenta de que dónde puedes trabajar para reducir los daños y que las medidas que hagas con antelación van a repercutir en una reducción de pérdidas al final de todo. Entonces, por último, pueden hacer las preguntas necesarias y recalcar que el CPRA ha estado financiando y regulando, supervisando la ejecución de este proyecto y es a quien le debemos pedir cuenta. Incluso tuvimos que pedir la autorización para hacer esta presentación de resultados. Okay. Muchísimas gracias, Obel. Solo nos faltó que nos dijeras dónde vamos a votar por ti, porque creo que te ganaste los votos de todos. Okay. Bueno, pues muy interesante todo lo que estás haciendo. A mí me salieron muchas preguntas, pero como moderador vamos a dar chance a los demás. El primero pues es Pablo Ruiz, que extraño, que también trabaja en esos temas. Entonces, Pablo, si pones tu cámara y tu micrófono, por favor.
Hola, Pablo. Sí, ya te podemos escuchar. No te escuchamos. No te escuchamos tu micrófono. No. Si quieres, quita tu cámara, porque a lo mejor eso está afectando. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Parece. Obel, te decía que qué gusto en saludarte. Hola, Pablo. Con la familia. Te quería preguntar, Obel, sobre los campos de viento. No sé si te ha tocado hacerlos a ti, los campos de viento de los huracanes que habéis usado para simular el oleaje y la marea de tormenta. Decías que validabais o calibrabais y validabais con históricos. ¿De dónde sacáis, qué campos de viento habéis usado para simular? ¿Son paramétricos o de algún modo de huracanes? En el caso de estos huracanes históricos, los de validación, que son los Katrina, Isaac, Rita, Gustav, Ike, utilizan un campo de vientos. Bueno, el ATSI tiene la ventaja de que puede recibir muchos tipos de viento. En este caso no utilizan uno paramétrico, sino uno que es propietario, se llama OWI. Es un campo de viento producido por una compañía, una empresa particular. Ellos pagan el uso de esos vientos y lo generan a partir de diferentes salidas, incluida HWRF. Entonces, no son estos paramétricos para estos huracanes de validación, son campos generados, digamos, la mejor generación de viento de mayor resolución que pueden tener para estos huracanes. De hecho, tiene 3 niveles de resolución, una muy grande de todo el Atlántico, una de todo el Golfo y una de mayor resolución a solo la zona de Luisiana, más cercano, en dependencia de donde esté tu nodo de malla que está calculando, pues toma los valores de los diferentes, según la resolución que tenga el campo de viento, pero en este caso particular para esas validaciones es un campo de viento que sale de una empresa privada, es de pago, por decirlo de alguna manera, no es un producto libre. Ellos pagan el derecho de uso de ese campo de viento. Para las demás, sí son paramétricas, para Sí. las de las sintéticas. Sí traen, esa base de datos sí tiene una resolución temporal de menos de 6 horas o sea, son tipo H-Wind, de estos antiguos H-Wind que eran libres antes. Creo que son tipo best track, pero no estoy seguro si son de cada 6 horas o cada 1 hora. Como son generados por ellos o por algún trabajo previo, ya excede a mí, es mucho más antes de que yo entrara. No los he revisado en este caso, en esta tormenta, pero creo que son de más alta resolución, no cada 6 horas. Sí, ok. Y de los sintéticos que estáis usando son los que siguen una trayectoria lineal, paralela, los hipotéticos que llamamos nosotros. ¿Cómo que en lineal? O sea, la trayectoria del huracán es un huracán. No, las trayectorias no necesariamente son rectas. O sea, aquí, estas sí se ven rectas, pero en esta puedes ver una pequeña recurva. O sea, no siempre son líneas rectas. Sí, sí. Muchas veces sí, pero hay veces que hay huracanes sintéticos de estos que hacen recurvas, ¿no? Sí, Entonces, sí. no siempre son rectos, pero aquí logras ver que son paramétricos porque tienes muy bien definida la trayectoria del huracán. En el caso de los históricos, los datos están cada 20 minutos en esos datos propietarios. ¿Y para esto sí usáis algún modelo paramétrico? El de los que incluidos en el ATSIR. Okay. Los modelos de vórtice asimétrico. Perfecto. Muchas gracias, Obel. Va. Gracias, Pablo. Obel, bueno, ahorita le doy la palabra a Camilo, nada más rápido sobre lo que le dijiste a Pablo. Entonces, ¿sabes cómo generan esos sintéticos? ¿En base a qué está? ¿O hay alguna referencia o algo o no? No. Ahorita no lo sé, no me ha tocado trabajar con ellos. Según yo, están generados hace mucho tiempo.
y los han seguido utilizando. No tengo la referencia, puedo pedirla y buscarla de cómo lo generaron o a partir de qué los obtuvieron. Ok. Pero no la tengo clara ahora. Está bien, gracias. Camilo, adelante. Hola, ¿qué tal? Doctor Over, muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Mi pregunta está más basada en la cuestión de los resultados que usted muestra en cuanto a los efectos, ¿no? En inundación y por efecto del oleaje. Para el modelo numérico, considera la variación de la presión en el sitio, el efecto del viento para digamos que la acumulación de masa de agua, todo ese tipo de cosas, además del oleaje, ¿no? Claro está. Sí, estos modelos trabajan acoplados. Eso quizás se me faltó decir, pero el modelo ATSIR, que es el de marea de tormenta, que es de elementos finitos, trabaja acoplado con el modelo SWAN. El modelo ATSIR, por ejemplo, en este caso de las simulaciones de validación, corre con un paso de tiempo de 1 segundo y cada 600 segundos corre las iteraciones del modelo de oleaje y actualiza todo el campo de oleaje, que también influye, cambia la rugosidad en superficie y demás para el modelo de marea de tormenta. Entonces se están retroalimentando uno a otro. Lo interesante aquí en este acople es que el modelo de SWAN está adaptado para que utilice la misma malla del modelo ATSIR, la malla no estructurada. Entonces no se hace como, no es un acople offline de que corra primero un modelo de oleaje y con eso fuerzas el modelo ATSIR, sino que las dos soluciones numéricas se están calculando al mismo tiempo. Y el valor o las corrientes generadas por el modelo de ATSIR en la elevación de la superficie se le pasa al modelo de oleaje, el modelo de oleaje hace su cálculo, le regresa resultados al modelo de marea de tormenta. Entonces, esta retroalimentación hace que los resultados sean mucho más completos porque tienes la combinación de factores. Incluso es complicada porque se hace una descomposición del dominio de estas mallas no estructuradas para que cada core de simulación calculen nada más una pequeña zona, y el ATSIR lo hace muy bien, pero el SWAN es donde empieza la complicación en dónde quedan las zonas estas de división, y si queda donde hay una de estos diques, genera inestabilidades. Entonces, a veces es un poco de suerte la manera en que te queda la descomposición, pero se trata de que desde el punto de vista numérico, todas las formulaciones matemáticas que se hacen no afecten este acople. El más sensible es el modelo de oleaje. Okay. Una pregunta más. Mencionas sobre la rugosidad de superficie, que es por efecto del viento, la dirección de aproximación. Esta es, digamos, en el sentido en la aproximación del huracán y su efecto sobre la superficie del agua. Sí, es realmente un efecto de reducción del estrés que puede provocar el viento en ese punto. O sea, es un parámetro que va de 0 a 1. No es como el de Canopy, que apago o activo el viento en un punto en particular. Si estoy en medio de la selva, del manglar, pues el viento no va a tener ningún efecto sobre el agua que está inundando en el piso. Lo puedo apagar el viento en ese punto. Y es más verídico o es más correcto que estar aplicando el viento en todo momento, en todos los puntos. En la segunda, la de Surface Roughness, es una reducción al efecto que el viento puede tener, del arrastre del viento puede tener en ese punto en particular, y tiene que ver en la dirección desde la que está soplando el viento. Para eso, el algoritmo busca 10 kilómetros viento arriba, desde donde viene el viento, ve el uso de suelo que hay en esos puntos, 10 kilómetros viento arriba, y si en función de eso calcula de cuánto podría ser la reducción del efecto del viento en ese punto particular. Simplemente, si tienes una cortina de viento, por mucha vegetación muy alta, antes de llegar a tu punto, en la dirección en que viene el viento, el efecto del viento en tu punto va a ser menos. Pero si desde el otro sentido estás a mar abierto, o un lago abierto, y viene desde ese otro sentido el viento, pues no vas a tener reducción ninguna. El viento te va a actuar sobre ti completo. ¿Sí me explico? Entonces, este efecto tiene en cuenta eso, y es mucho más realista que no incluirlo. Porque una vez que empiece la inundación en tierra,
cuando gira el vórtice, o sea, cuando ya el huracán está pasando y cambia el sentido del campo de vientos, ayuda a los mapas de inundación, a la inundación que se hace cuando incluyes esta formulación. Okay. Muchísimas gracias. De nada, Camilo. Gracias, Camilo. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Si nadie quiere preguntar, pues yo voy a preguntar. El tema de los diques. Bueno, Pablo ya. Bueno, pero Pablo ya preguntó, entonces voy una yo y luego Pablo. El tema de los diques es un tema pues muy importante en esa zona, obviamente, ¿no? Y quedó de claro en Katrina. Entonces, mi pregunta es, ¿están metiendo todos los diques o hay algún criterio de selección de qué diques meten y qué no? Te lo digo porque yo, pocos meses después de Katrina, estuve haciendo un estudio de inundaciones en toda la bahía de San Francisco y necesitamos incluir los diques, pero por todo lo que sucedió en Katrina, lo que hicimos es que los diques que pusimos eran solamente los diques que estaban certificados en los últimos 10 años o algo así. Si no estaba certificado ese dique, no lo incluíamos porque pues queríamos tener el peor escenario, ¿no? De lo que podía pasar. Entonces podía estar el dique, pero ¿qué pasaba si fallaba? Entonces mejor no lo incluíamos. No sé si tienen algún criterio así. Hay diques y diques en la zona también. Hay diques prioritarios, que hay uno que se llaman HDRRS, que son los del Servicio Principal de Protección de toda la ciudad de New Orleans, que son estos que les enseñé, que eran los que estaban en rojo en la figura. Eso, evidentemente, después del Katrina, cambió la manera en que se trabajaba esta parte. Y el resultado fue que se le asignó al US Army Corps of Engineers y la responsabilidad de que esto no puede fallar más. Entonces, han sido muy estrictos en cuanto al cumplimiento de las normativas para estos diques. Los del sistema principal están súper el basamento sobre el que se establecen los diques para que no reducir la subsidencia es mucho más fuerte. Se garantiza de que va a tener menos fallas. Se muestrean mucho más regularmente para ver las condiciones de los diques. Y hay otros que, por ejemplo, se construyen algunos nuevos y el viejo se deja simplemente que se vaya subsidiendo, vaya disminuyendo su altura por subsidencia. Si se deteriora bien, no hay problema, pero ellos ya están construyendo y previendo el nuevo que va a tener mejores especificaciones, están garantizando que va a fallar menos. Entonces, por ahora, todos estos diques se trata de incluir todos los posibles. Incluso hay carreteras que están incluidas como diques, pero no son diques, digamos, por la formulación. Eso fue lo que le enseñé. Pero los diques, todos incluidos. Pero lo que tengo entendido es que son mucho más estrictos en el cumplimiento de que todo funciona. Ok. Y ahora, cuando hiciste la validación, bueno, pues sí es impresionante la información que hay disponible y pues todo lo que se puede hacer con esa información, ¿no? Ahora hay un problema también con eso, que entonces, cuando hacemos proyectos en México o en lugares donde no hay datos, pues tenemos que usar mucho la imaginación también y saber interpretar los resultados y pensar los escenarios que pueden pasar porque sabemos que los datos que metimos pues no nos van a representar la realidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos algún diseño o algo, estamos muy conscientes de eso, ¿no? Cuando estás usando esa cantidad de datos, pues, y tanta precisión, pues entonces como que tu fiabilidad del modelo y los resultados aumentan, ¿no? Te digo porque eso lo he visto en proyectos donde he trabajado con eso, ¿no? Entonces, pues, la fiabilidad que le das al modelo es mucho mayor, ¿no? Entonces ahí hay, pues sí, es mejor, no digo que sea mejor, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto de la cobertura, ¿no? El canopy, los coeficientes de Manning, el uso de suelo, el tipo de suelo que tienes, ¿cómo sabes qué coeficientes usar? O sea, es muy distinto
que no tengas datos y entonces usas un coeficiente para el agua, para el manglar, otro para la zona de inundación urbana y otro para el mar, ¿no? Entonces usas 3 o 4 y entonces haces tus pruebas y ajustas. Si tienes suerte de tener mediciones, pues puedes validar tu modelo. Pero cuando tienes tanta información, es mucho más difícil hacer pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo le confías a esos parametrizaciones que vas a hacer? Bueno, aquí hay muchos estudios históricos. Esta gente están utilizando estos parámetros nodales en los modelos y viéndolos ajustados desde hace más de 20 años, desde que están utilizando los estudios en Carolina del Norte, en toda esta costa del Golfo. Recuerden que Katrina fue en 2005, por ejemplo, y ya estos modelos ya estaban utilizándose incluso con estos parámetros. Hubo mucho financiamiento después de estos eventos tan catastróficos. Por ejemplo, el Sandy en 2012 en Nueva York. Todas las inundaciones fue muy monitoreado, muy modelado, y todos estos parámetros se vieron a revisar y lo que se tiene es que los resultados son cada vez más precisos con toda esta clasificación en cuánto tú ajustas según el tipo de vegetación, el efecto, la rugosidad de Manning y demás. Mientras más datos, mejores estimaciones puedes hacer. Yo soy del criterio y que todo, al final, para llegar a eso es a través de iteraciones sucesivas. Yo la manera en que enseño el uso de estos modelos de mallas no estructuradas y de marea de tormenta es que empiecen haciendo una malla con solo mar, sin tierra. Baja resolución. Pruebes conceptos, aprendas las herramientas. Queremos ver un poco más, vamos a incluir tierra y un poquito más de resolución. ¿Quieres ver más a nivel de detalle? Aparte de la tierra, le incluimos el uso de suelo y estos parámetros nodales para tener el mayor nivel de precisión, pero solo si los datos nos acompañan para validar lo que estamos haciendo. Porque si no, seguimos filosofando de que creemos que está mejor, pero no sabemos si realmente está mejor porque no tenemos datos. Claro. Entonces, es un problema de proceso iterativo, pero ya te repito, esta gente llevan más de 2 décadas utilizando y ajustando estos parámetros y son cosas que han ido ya probando y tuneando para utilizarlos, ¿no? Entonces, para el caso particular del modelo. Solo que la misma pregunta se la hice a Zach y me dijo, sí, lo que pasa es que normalmente mientras más datos tengamos es mejor. A veces no tienen la calidad toda necesaria. Hay veces nos encontramos, por ejemplo, en los mapas de digitalización de terreno, el modelo digital de terreno de 1 metro de resolución que le estaban sacando nuevo, versión beta, tenía problemas en que tenías un cuadrante desfasado en la vertical, lo veías así, no podías utilizarlo para interpolar directamente, hay que hacer algún otro procesamiento para corregir eso, o sea, trabajaron con diferentes datos en la vertical y le dieron en la torre. Entonces, en algunas zonas está mal, en otras mejor, y normalmente más datos es mejor, pero no puedes utilizarlo ciegamente. Ok, y ahora la pregunta a la que iba es la siguiente. Parece examen, no es cierto, no, pero sí es duda. Ahora, validas este modelo, lo validas con Katrina, con Ike y tal, que son eventos de hace 15 años, de 12 años, y tienes muy buena resolución de datos, muy buenos datos, pero no creo que estés haciendo un modelo para el 2005 y para el 2008, donde ya hubo un cambio en los diques, ya hubo un cambio en la cobertura vegetal, ya hubo un cambio en todo eso, ¿no? No lo estás haciendo, estás usando el modelo que vas a usar, ¿no? Exactamente. En el caso particular del ISAC, hay una cosa interesante, que hay un canal que se le agregó una estructura, un plug en inglés, una estructura que la bloquea, y esa se agrega para la simulación del caso del ISAC. O sea, esa estructura se construyó alrededor del año 2010, 2011, empezó con la operación. Entonces, cuando vino el ISAC en 2012, ya estaba funcionando. Y de los 4 de estos eventos, Katrina, Rita, 2005, Gustav y Ike, 2008, utilizamos la misma malla con los mismos atributos nodales, pero para el ISAC se le agrega este plug, este cierre en ese canal, con una modificación que tuvo los diques, y se corre el ISAC con esa modificación. Las variaciones son prácticamente pequeñas localmente, pero se incluyen y tienen cuidado. Sí, correcto, se está utilizando en este caso el mapa de cobertura y todo actualizado ahora, comparado con los eventos del 2005. Eso es algo que se está haciendo.
Tienes toda la razón. De todas maneras, este año hubo como tres eventos que llegaron a Luisiana, ¿no? Creo que fueron 3 o 4 Varios. que hicieron tierra en Luisiana, entonces pues creo que ahí tienes bastantes Sí, para se validar. puede extender la validación a más eventos. Eso estaría bien. Uh-huh. Y bueno, ya nada más porque esta sí es rápida, y ya le doy la palabra a Pablo. En el futuro solamente están viendo aumento del nivel del mar y subsidencia y aumento de los diques, pero no están considerando aumento en la intensidad de los eventos de los huracanes que pueden hacer tierra. No, se corre el mismo set de huracanes sintéticos. Uh-huh. Lo interesante de esta parte es que este set de huracanes, que son alrededor de 600 y tantos huracanes, hay un subsample de unos 90 principales, pero todo el set completo son unos 600. Si quiere hacer toda la simulación de cada uno de ellos y guardarlo en un servicio de tipo Amazon Cloud, para tenerlo como referencia para los próximos 10 años. Entonces, en un futuro, tienes un evento típico similar a uno de esos que ya te simulaste, puedes hacer variaciones de ese evento. Y accedes a estos datos que ya se corrieron con la mejor configuración y haces modificaciones. Pero no solamente desde el punto de vista de correrlo con el nuevo huracán. Me refiero a modificaciones en sistemas de diques. Agregas nuevos diques, un nuevo proyecto donde agregas nuevos diques, se puede utilizar esta simulación de referencia, se quedan como simulaciones de referencia para futuros estudios. Entonces, se le hace esta modificación, se corre con el mismo huracán y se ven las diferencias, cómo actúan, el impacto que tienen de esta modificación de proyecto en particular en una pequeña región, en todo el impacto que tiene en la inundación. Entonces, el próximo proyecto que se va a estar trabajando para esta temporada ciclónica es un sistema de pronóstico de marea de tormenta con estas mallas actualizadas, que se quiere que esté activo ya para esta temporada ciclónica, y ese va a ser mucho más para el no tan al futuro, sino para los eventos actuales que tengas en la próxima temporada ciclónica. Como dices, hubo varios este año y se quiere estar preparado para el futuro. Ok, y de todas maneras, supongo que todas estas miles de simulaciones que hacen, al fin de cuentas, quieren obtener zonas de inundación para distintos periodos de retorno, para planeación, y eso siendo un plan de manejo, ¿no? Exactamente. Pero lleva hasta el costo-beneficio. Hay otro grupo que trabaja que lleva hasta decirte tanto rango de dinero se ahorra con este tipo de modificaciones, o de pérdida se tendría, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero entonces podrías, sin tener que hacer simulaciones ni nada nuevas, podrías meter cambio climático simplemente reduciendo el periodo, de alguna manera calcular el periodo de retorno de las intensidades y reducir el periodo de retorno, ¿no? O sea, para un evento de categoría 5 que te da tal inundación, el periodo de retorno de 100 años, pues con cambio climático resulta que es 70, no sé. Pero ya tienes el mapa, ¿no? Exactamente. Pero es otro grupo de trabajo. Okay. Excede mi capacidad, la actividad que tenemos dentro del plan maestro, que es generar estos cientos de simulaciones que son referencias para otros grupos de trabajo. Hay unas partes interesantes, por ejemplo, ¿qué tal si el río Mississippi está trayendo demasiado sedimento? ¿Qué hacemos si ese sedimento lo sacamos una parte y inundamos otras zonas para que aumentar lo que se está degradando por el mar? Ese tipo de proyectos está. Entonces, hay otro grupo de trabajo que utiliza estas simulaciones y también le agrega con el DELF 3D la parte de sedimento, de transporte de sedimento, y hacen un mapa actualizado de la batimetría, de cómo cambia en los próximos 50 años. Si aplicas este plan de que cada ciertos periodos del año sacas parte del flujo, inundas ciertas zonas y aumentas, cambias la batimetría. Entonces, con esa batimetría que va cambiando en cada ciertos años, se repiten las simulaciones para otro proyecto para saber el efecto que tuvo con estas tormentas en esa zona. Entonces, todo es, mientras más simulas, más quieren simular. Y eso bajan de necesitar siempre los recursos computacionales y mucho espacio en disco duro. Pero va a haber proyectos que lo financien.
porque va a haber gente interesada. Claro. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya, Pablo, perdón. Adelante, si sigues ahí. Hola otra vez. Ya Hola, Pablo. ¿Se me escucha? Sí. Se me mezclaron un poco ya todos los temas, pero bueno, ¿cómo va a variar la batimetría en 50 años? Eso a mí me fascina, poder hacer una predicción de eso. No sé si sea posible. Bueno, mi pregunta era más atrás, cuando hablamos pues, de los usos del suelo. Que se me bloqueó, no sé si me estáis escuchando. Te escucho. Adelante. Hay modelos pues que no tienen en cuenta la reducción del viento por vegetación, ¿no? Este sistema que dices que tiene en cuenta según la dirección y 10 kilómetros de distancia. En este caso, en un ejercicio que hicimos ahí en Manzanillo, usamos los usos del suelo, tenemos hay zonas que sí tienen mediciones de usos del suelo más precisas que las que mostraste. En este caso, donde son de Conavio, ya no sé cómo estarán de actualizadas, pero donde hay manglar, para conocer la evolución del manglar que está pasando, entonces sí tienen, alrededor de los manglares tienen zonas con mayor resolución de usos del suelo, y ese pues, lo hay en Manzanillo y lo empleamos pero solamente 6 categorías, creo recordar que eran, ¿no? Pero claro, para calcular ahí inundación, la reducción por vegetación, sí estuve pensando cómo la podríamos implementar. La pregunta va un poco por ese sistema para calcular la reducción del viento por vegetación en diferentes direcciones. ¿Eso es software libre? ¿Eso viene dentro del ARSIRC? ¿O No, se hace en la preparación de los datos. O sea, no viene dentro del Axis, se hace en la preparación de los datos. Pero el programa que se utilizamos para eso es libre. Ah, bueno, ¿Okay? eso es interesante porque se había empezado a trabajar un poco en ello y no... Pues, escríbeme después y te paso la liga. Está en GitHub, un repositorio propio SAC. ArcSIR Modules permite hacer ese cálculo. Está en unas herramientas en Python, C, programado en paralelo y demás. Sí. No, sobre todo, bueno, además de no sé si usar ese o no, pero conocer bien los conceptos de cómo lo calculan, ¿no? Okay. Que si en 10 kilómetros de vegetación, si tú equivales la vegetación a un uso del suelo a un coeficiente de reducción, pues que no sé, los va sumando según va cambiando, pues Bueno, hacen un los detalles matemáticos están por ahí. Y bueno, yo creo que con eso ya. Ok. Bastante. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No han estado muy participativos. De todas maneras, pues ya nos extendimos bastante. Así que si nadie tiene más preguntas, pues muchas gracias, Obel. Súper interesante. Y pues ahí estaremos en comunicación contigo. Te agradecemos mucho todo tu tiempo para la charla y también a todos los asistentes que estuvieron hasta el final. Casi llegamos a los 50, llegamos a 46. Okay. Pero sí vamos a 50 porque salieron y entraron nuevos. Bueno, Okay. Pues te agradezco mucho y a todos nos vemos el próximo lunes con el siguiente seminario. De acuerdo. Gracias, hasta luego.